Muy buenos días, jóvenes. Buenos días, alumnos. Empezamos dando la bienvenida, aperturando nuestro año académico, esperando pues que este año nos den buenos resultados a pesar de tanta adversidad, que estamos seguros que vamos a salir adelante. Bien, soy el profesor Fernando Sánchez. Creo que la mayoría ya hemos trabajado, la mayoría, si no el 99%, creo que ya me conoce. Hemos estado trabajando cuarto o tercer año. Vamos a plasmar este año con la conciencia de la Universidad de San Marcos que se avisó. ¿Listo? Bien, vamos a basarnos ahora en lo que San Marcos, en lo que es su prospecto. Y el prospecto de San Marcos empieza con lo que es química general, una manera, como su nombre dice, general, y el sistema interracial de unidades que un poco no está muy usado últimamente. Bien, este va a ser nuestra primera clase. ¿Sí? Empezamos. ¿Qué estudia la química? La química es el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella. Acuérdate del cambio interno, cambio externo. Cuando había la materia, la parte interna, tú le dabas ¿qué? Fenómeno químico, y cuando era la parte externa, ¿qué decías? Esos cambios que produce es estudiar la química. La química se considera como una ciencia central. La química interviene, es muy indispensable para los cursos de biología, física. Hoy estamos pasando por un problema bioquímico, ¿ves? Que es importante en la vida cotidiana, la química. Hoy vamos a entrar a hablar sobre esos teoremas, esas teorías, esas hipótesis que relacionan a todo lo que es la química general. Empezamos con lo que es el método científico. El método científico es un conjunto de pasos en el cuales vamos a explicar los fenómenos relacionados entre los hechos y enunciar ciertas leyes. Los científicos emplean el método científico como una forma planificada de trabajar. Tenemos los siguientes pasos. Primero se empieza con la observación, la hipótesis, la experimentación y lo que es las teorías. ¿Sí? Siguiente, la observación. La observación es el primer paso del método científico. Es la etapa donde encontramos nuestra atención empleando los sentidos. En el objeto o fenómeno se debe realizar lo siguiente: percibir el problema con los sentidos. Por eso es la observación. Lo primero que empieza uno, los sentidos. Luego vienen las órdenes empíricas. Luego definir con claridad el problema y luego enunciar ese fenómeno observado. Entonces no te olvides, para nuestro método científico empezamos con la observación. El segundo paso es la hipótesis. Hipótesis, algo que se puede llegar a la realidad, es algo hipotético. Dice, es una respuesta probable al problema planteado. Es una sugerencia de análisis de hechos. Para ello hay que tener en cuenta, tienes que reunir una cierta información, luego que reúnas, comparar esa información, luego explicar los posibles y luego seleccionar cuál de esas explicaciones es la más probable que se acerca a la tesis. No te olvides que solamente son fórmulas hipotéticas. Vamos con el tercer paso. Obviamente, ¿cómo yo puedo corroborar si esa hipótesis puede ser falsa o verdadera? Mediante la experimentación. Esa es importante. Esa es la que me va a dar la veracidad o la falsedad de mi sustentación. Dice, tiene como finalidad de confirmar o refutar la hipótesis anterior. Esa es una de las etapas más importantes de un investigador. ¿Qué necesitas? Primero, diseñar el experimento. ¿Dónde lo vas a hacer?
¿Dónde lo vas a realizar? Luego, ¿qué equipo necesito? ¿Qué materiales? Luego, tienes que manipular los instrumentos a usar. Y luego, los datos obtenidos tienes que darle una cierta interpretación. Mira, esos conjunto de detalles que necesitas para tu experimentación. Entonces, es la etapa más importante de una investigación. Listo. Siguiente. La conclusión. Como se dice, es la culminación de toda evaluación, de todos tus datos que has obtenido, a dónde he ido, qué generalizo, qué deducción voy a obtener al problema planteado. ¿Qué debo tener? Primero, cuestionar la hipótesis, aceptar o rechazar con los resultados que has hecho de tu experiencia. Al final, esa conclusión debe ser en forma clara, ordenada y veraz. Las conclusiones de un trabajo de investigación nos pueden llevar a la formulación de una teoría o incluso una ley. Lógico. Termina tu conclusión y qué es lo que tú puedes formular. Recién tu teoría e incluso puedes obtener una cierta ley. Bien, jóvenes, el método científico entonces son pasos a seguir para todo lo que es ciencias. ¿Sí? Bien, ahora nos toca hablar sobre lo que es magnitudes y unidades. Las magnitudes y unidades se pueden clasificar en unidades básicas y en unidades derivadas. Las unidades básicas del sistema internacional son 7, conocidas como longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia y intensidad luminosa. Las unidades que no se ubiquen en esta relación se le llamarán unidades derivadas. No te olvides entonces, ¿cuántas unidades básicas tiene el sistema internacional? 7. La longitud, la unidad principal, el metro. ¿Cuál es el símbolo? Tú tienes que aprender a respetar. M minúscula, no me vayas a poner M mayúscula. La masa, la unidad principal, el kilogramo. Su símbolo, el tiempo, cuidado, es el segundo. La corriente eléctrica es en ampere, en honor a Ampere, un físico, cuyo símbolo es A mayúsculo. La temperatura, ¿cuál es la unidad principal? No vayas a pensar que es Celsius, no, es Kelvin. Símbolo. Cantidad de sustancia, la mol, su símbolo mol. Y la intensidad luminosa, que es candela, símbolo CD. Entonces, por favor, ahí están las 7 unidades básicas del sistema internacional. Vuelvo a reiterar, las unidades que no se encuentran en esta mención, obviamente serán derivadas. Siguiente. Y ahí tenemos justo las unidades derivadas. Hay algunas que de repente no hemos observado, pero eso se puede ver en siguientes cuadros. Tenemos, por ejemplo, la magnitud del área. ¿Cuál es la unidad básica? El metro cuadrado, el volumen, la frecuencia, la densidad, la velocidad, la aceleración, ahí faltó la presión, el peso específico, etc. ¿Sí? A ellas se les conoce como unidades derivadas. Prefijos. Para poder apoyarme en las unidades, tanto magnitudes básicas como derivadas, necesito ciertos prefijos que pueden ser múltiplos y submúltiplos. No te olvides que múltiplos porque son mayores que la unidad y submúltiplos menores que ellos. Tenemos el múltiplo, el deca. Deca, cuyo símbolo es da, que es 10. Tenemos el prefijo hecto. Hecto, cuyo factor es 10 al cuadrado. Por ejemplo, si me dice hectohoras, ¿qué significa? 10 al cuadrado horas. Kilo.
kilo cuyo símbolo es K minúsculo. ¿Cuál es el factor? 10 al cubo o 1000. Kilominutos. ¿Has escuchado kilómetros? ¿Qué es kilómetros? 1000 metros. 10 al cubo. Mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, iota. Mega, 10 a la sexta. Giga, 10 a la 9. Tera, símbolo T mayúscula. Peta, P mayúscula. Hexa, 10 a la 18. Símbolo E, y así. Ellos son los múltiplos que van a acompañar a las unidades básicas o derivadas. Tenemos los submúltiplos, como te vuelvo a decir, los menores que la unidad. Empezamos con décimo. A veces decimos decímetro. Decímetro. ¿Qué es deci? 10 a la menos 1. Símbolo D minúscula. Tenemos centi, 10 a la menos 2. Mili, 10 a la menos 3. Símbolo M minúsculo. Micro, 10 a la menos 6. Nano, 10 a la menos 9. Símbolo N. Pico, 10 a la menos 12. Símbolo P minúscula. No vayas a ponerme P mayúscula porque te vas a confundir con peta. Femto, 10 a la menos 15. F minúscula. Ato, septo, yocto, y así. Entonces ahí tenemos los cuadros de prefijos múltiplos y submúltiplos. Bien, vamos a creo conveniente darte algunos ejercicios y para que tú vayas analizándolo. Por ejemplo, dice 1. El agua oxigenada, dice, comercial, es una disolución con un 5% en porcentaje peso. Al decirme porcentaje en peso, de peróxido de hidrógeno, es un antiséptico común que se almacena en botellas de color oscuro, opaco. Marque la alternativa que contiene las ramas de la química involucradas. ¿Sí? A ver, si me están diciendo el 5% en porcentaje, ¿qué me están hablando ahí? Me están hablando de una química que analítica. No te olvides que la química analítica puede ser cualitativa o ¿qué? Cuantitativa. Luego me dicen que el peróxido de hidrógeno, conocido como agua oxigenada, es un antiséptico. ¿Qué es un antiséptico? ¿Qué es antiséptico? ¿Es orgánica, físico-química o bioquímica? ¿Qué crees tú que es un antiséptico? Luego tenemos que ver correspondiente a la descomposición frente a la luz. ¿Sí? Ese sería físico-químico. La respuesta sería analítico, bioquímico, físico-químico. En la pregunta 2 dice, justo el método científico. ¿Cuál de las etapas que has aprendido? Por ejemplo, en la primera me dice, es aquello que se atestigua, puede registrarse y con ello buscará la posible respuesta. Y la 2 es un conjunto de hipótesis comprobados que proporcionan una explicación general. A ver, según tú, ¿cuál marcarías? Siguiente. Dice, marque la alternativa que contenga secuencialmente 2 magnitudes básicas y 2 derivadas. Mira, puedes apoyarte con los cuadros de A. No te olvides que las básicas son 7. Me piden 2 básicas. A ver, puede ser masa con tiempo. La B no, porque el trabajo no es. La C no, porque no es área. La D sí puede ser longitud con intensidad de corriente. Y cantidad,
y cantidad de sustancia con temperatura, pero quieren dos derivadas, ¿sí? La A no puede ser porque temperatura no es derivada. La D. La D puede ser área y presión, sí, efectivamente, la 3D. ¿Sí? Me dice la 4. ¿Qué tipo de prefijo colocaría cuando te pone 10 a la 18 metros? ¿Qué es 10 al... ¿Qué factor es 10 a la 18? A ver, acuérdate, ¿qué factor es 10 a la 18? ¿Te acuerdas o no? ¿Sí? A ver, mira tu cuadro y vas a colocar qué factor es 10 a la 18. Si no me equivoco, es hexa. Ahí está, la letra E. Listo. Y así, jóvenes, les estoy dejándoles algunos ejercicios que te puedes apoyar. Alguna duda que tengan lo podemos ir desarrollando. Siguiente, por favor. Ahí está, para que tú puedas convertir conversión de las energías, solamente conversión. La próxima clase les voy a apoyar cómo resolver más rápido con ello. Siguiente. Y les dejo una tarea, ¿no? Tarea más de lo que es el método científico, sobre lo que es magnitudes básicas y derivadas. Por ejemplo, la relación que es el prefijo símbolo factor, que estudia la bioquímica, que estudia la química orgánica, que estudia la físico-química, que estudia la química analítica. Y el último de la tarea es un problema de conversión. Esta tarea de los 5 ejercicios que ve de tarea, eso sí lo voy a revisar en la próxima clase. ¿Sí? ¿Listo? Las tareas de los 5 ejercicios. Y en los ejercicios anteriores, vas avanzando, cosa que yo voy dando la respuesta y si hay alguna duda, me vas dando información a ello, ¿no? Bien, jóvenes, muchas gracias por tu atención. Más que todo, ha sido la primera secuencia de nuestro avance. En la próxima clase ya veremos lo que es materia, energía y átomos, ¿no? Con paciencia, jóvenes, tranquilidad. Siempre ante la adversidad hemos salido muchas cosas adelante. Que tengan buen día y apóyense bastante de sus padres. ¿Listo? Hasta la próxima. Muchas gracias.